Los sistemas de defensa personal occidental tienen una raíz bastante antigua que viene directamente del boxeo, el sabbat, el esgrima, el uso de bastón. ¿Cuáles son sus orígenes y por qué existen? ¿Desde cuándo existen? Si bien no nos podemos adentrar en las artes o disciplinas griegas, sabemos que alrededor del siglo XV se practicaba el esgrima y posteriormente esta fue desarrollándose hasta pasar al uso del bastón y la formación del boxeo desde el siglo XVIII y también el sabbat francés, así como la lucha, fueron las tres formas de defensa personal occidentales que se formaron desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Pero, ¿por qué se llegó a la necesidad de un sistema de defensa personal propio? La respuesta a esto está en el crecimiento de las ciudades, de los núcleos urbanos, hacia mediados del siglo XVIII en Inglaterra, en Francia y durante el siglo XIX. Existió una gran migración campo-ciudad que hizo que las ciudades comenzaran a estar más habitadas, más pobladas, existiera una gran cantidad de población en estas zonas urbanas. El desarrollo de la defensa personal comenzó a ser más importante a medida que las ciudades crecían. Los sistemas de defensa personal anteriores eran principalmente la esgrima, dado que los nobles tenían derecho al uso y porte de las espadas, en los cuales se practicaba ya sea para situaciones directamente bélicas, usarlas en la guerra, principalmente a caballería cuando hablamos del siglo XVIII, pero también como protección y porte personal. Pero para evitar las lesiones letales se comenzaron a usar bastones y también el desarrollo temprano del boxeo a inicios del siglo XVIII. James Fick fue uno de los primeros profesores que creó una forma sistemática de enseñar el boxeo. No es que las personas no se golpearan antes de James Fick, por supuesto que sucedía, pero lo que crea James Fick es un sistema para enseñar. Usted se para acá, pone esta mano así, la pone de esta forma, así evita tal golpe, lo puede hacer de tal manera, y eso es lo que crea James Fick. Crea la capacidad de poder enseñar un deporte de combate para realizarlo de forma efectiva. Probablemente lo que se venía haciendo hacía miles de años en Oriente con las artes marciales. James Fick lo forma y comienza a difundirlo. También, como era un sistema que evitaba las heridas mortales, al ser mucho menos lesivo o letal que el uso de armas blancas. Por lo tanto, comenzó a practicarse de manera constante y a su vez se transformó en un sistema de resolución de conflictos. El boxeo como tal, ya hacia fines del siglo XVIII, era un deporte que se practicaba de manera asidua en Inglaterra, donde tenemos el primer gran campeón, Daniel Mendoza, este británico de menor tamaño que tiene la idea de tener la guardia cerrada, la famosa guardia cuadrada, con la cual causa toda una revolución defensiva en el boxeo. El boxeo a esta época es un sistema de defensa, pero también un deporte pagado por premio, y por eso se llama prize fighting, porque se establecía la disputa entre dos contrincantes y una bolsa. Esa era la razón de hacer el boxeo, pero a su vez también se enseñaba a clases acomodadas como un sistema extra de defensa personal, ya que las clases acomodadas, por ejemplo, los nobles podían portar armas blancas, espadas, y los burgueses podían portar algún arma contundente o de otra categoría, pero también necesitaban aprender estas formas de defensa personal como era el boxeo. A su vez, se asumía como un excelente ejercicio, por lo tanto también se comenzó a enseñar en las Fuerzas Armadas. Paralelamente, en Francia, durante la misma época, se desarrolla el sabbat, este sistema de kickboxing bastante particular de origen occidental, donde se desarrolló a partir de las visitas de los marinos franceses por el resto del mundo, principalmente el sudeste asiático, donde muchos de ellos fueron observadores de los combates de Muay Thai en la antigua Tailandia, en aquellos años el reino de Siam, donde aprendieron técnicas que ellos mismos adaptaron a sus propios usos. Sabemos que las primeras referencias al sabbat son cercanas a fines del siglo XVIII. Y se popularizó durante las guerras napoleónicas, donde el ejército francés recorrió gran parte de Europa llevando esta disciplina de un punto a otro. Pero ambas disciplinas tienen en común el uso no como un deporte recreativo como sería en la actualidad,
sino que como un sistema de defensa personal para las urbes que cada vez se ponían más peligrosas, más difíciles, y era necesario tener un sistema de defensa personal para enfrentar estos nuevos retos que exigían las grandes urbes, donde la delincuencia crecía a mayor ritmo de lo que lo hacían las mejores sociales. Entonces, estos sistemas, incluida la lucha grecorromana, que es una creación francesa basada en adaptaciones de la lucha clásica, y principalmente una de las características que tiene es que no se pueden usar las extremidades inferiores para luchar, sino simplemente del torso hacia arriba. Todo este tipo de formas de combate sumadas a la esgrima van transformándose en una disciplina concreta, en la cual lo que va enseñando en cada lugar es sistemas de defensa personal para tener como arma de último recurso ante enfrentamientos en las calles, contra asaltantes o simplemente con resolución de conflictos, como era el caso del esgrima. Las ciudades como París, Londres van volviéndose cada vez más peligrosas, y de hecho se sabe que una de las mayores exponentes del Sabbat francés estaba en Marsella, una de las ciudades más peligrosas de Francia. Por lo tanto, estos sistemas comenzaron a desarrollarse en mayor medida en las ciudades densamente pobladas, ya que al existir una mayor cantidad de población también existía una alta tasa de criminalidad, como lo era en Londres de Sherlock Holmes, donde a finales del siglo XIX los niveles de criminalidad eran bastante altos. Asimismo, se desarrollan sistemas que incluían, por ejemplo, el boxeo, la savate, junto con el uso de bastón, el famoso cané de Pierre Vigny en Suiza, en Francia, donde se desarrolla este sistema que se dice que Pierre Vigny recorría las calles de Marsella armado de su bastón para enfrentar a bandas de malhechores, y en este sistema él podía fácilmente repelerlos. Todo esto es un esquema de marketing, aunque sí el profesor Vigny era un profesor real y era un combatiente experto. Fue una de las primeras personas que se fijó que había que adaptar ciertos movimientos de manual a las situaciones reales, reaccionar rápido, arrancar de la situación, mantener la distancia, eran cosas que Vigny evidenció y se dio cuenta. También en Inglaterra, paralelo a esta época, como lo hemos visto en otros videos, también se crea el Baritsu, que es este sistema que llega de Japón con este señor Barton Wright, quien trae toda una mezcla de lo japonés con lo occidental. Si bien este sistema existió, en la misma época se enseñaba varios estilos de lucha, como el catch wrestling, es un estilo de lucha británico donde se buscaba someter al oponente por la fuerza, y también el boxeo, que cada vez tenía una mayor difusión y comenzaba a llegar a todas las clases sociales. Primero fue practicado por la aristocracia y posteriormente fue practicado por las clases medias y las clases populares, que lo adoptaron como un deporte total. La mayor recepción del boxeo llegó desde las clases populares. Así, estos sistemas de defensa personal, que los vamos a resumir yo creo que en tres grupos. El primer grupo sería el grupo del striking, que es el boxeo inglés, el boxeo tradicional que todos conocemos, el savate francés, que se difundió por el sur de Europa, y también los sistemas de grappling, que podrían ser la lucha grecorromana, el catch wrestling, que se acota a todo el cuerpo, no es a diferencia de la lucha grecorromana que era solo cuerpo arriba, pero también, por ejemplo, un luchador de grecorromana avesado que tuviera bastante experiencia era capaz de levantar a un oponente del suelo y proyectarlo durante el duro suelo de adoquín a gran altura. Por lo tanto, tampoco era que fuera sencillo derrotarlo. Y la tercera fase de estos sistemas de defensa personal son el uso del baritsu, del cané, de sistemas de esgrima que eran practicados con bastones, donde se buscaba una defensa urbana no letal, que tuviera eficiencia, pero que no fuera letal. Y esto se debe a la progresión de los sistemas de Estado de Derecho, donde ya no era como en el siglo XV, donde yo podía andar con una espada y causaba el desvivimiento de alguna persona y podía simplemente quedar libre, sino que cada acción traía una consecuencia legal, y por eso se buscaban estos sistemas de defensa personal civilizados que no indujeran en heridas extremadamente graves, pero que sí fueran capaces de disuadir a nuestros agresores. Así es como estos sistemas, el boxeo, el savate, el cané, la lucha grecorromana, el catch wrestling, comienzan a ser desarrollados primero
como sistemas de resolución de conflictos no letales. Posteriormente, cada vez comienzan a ser más estudiados y trabajados por distintos profesores a lo largo de Europa, donde son desarrollados como disciplinas de defensa personal, y hacia finales del siglo XX y hacia finales del siglo XIX comienzan a ser cada vez más aplicados a deporte. O sea, se van eliminando, por ejemplo, los agarres a las articulaciones en la lucha, las estrangulaciones. En el boxeo se colocan los guantes, se evitan los derribos. En la misma esgrima se pasa a las protecciones faciales, las protecciones corporales. Se deja de tener este concepto ritual y violento que tenían en el siglo XVIII, por ejemplo, y se pasa a un sistema con normas establecida, con práctica, con protecciones, y se llevan a gimnasios y locales controlados, como es el boxeo, un sistema de violencia controlada y medida. Cada uno de estos sistemas de defensa personal se desarrolló a través del crecimiento urbano, que aumentaba la delincuencia y la sensación de inseguridad en general. Y así es como estas disciplinas tuvieron un primario crecimiento en medio de estos aumentos de la era industrial, donde las grandes ciudades atraían a grandes masas de trabajadores, pero también a grandes masas de trabajadores pauperizados, aumentando en gran medida la delincuencia, como lo vemos por ejemplo en las historias de Oliver Twist, de Oscar Wilde o en el mismísimo Sherlock Holmes. Síguenos para más en el legado del Jab.